Bien, señores, el pasado 24 de abril se cumplieron 56 años del inicio de la Revolución Constitucionalista del 65. El día 28, 4 días más tarde, tropas norteamericanas y luego de la Fuerza Interamericana de Paz desembarcaron en República Dominicana. En estos días hemos tenido muchas versiones de todos los sectores. Sin embargo, gracias a unos amigos, un matrimonio amigo, nosotros tenemos una versión inédita, un poquitito compleja, porque es un matrimonio de una dominicana casada con un norteamericano, que no tiene nada de raro, pero ese norteamericano fue miembro de la tropa norteamericana que desembarcó en 1965. Ya el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado toda esa información porque tiene más de 50 años. Sin embargo, nosotros queremos agradecer de una forma muy especial a nuestro entrevistado, el que no lo vamos a poner en el aire, ni vamos a decir su nombre, porque hay muchas personas vivas y tienen versiones diferentes. Él no tiene ninguna versión interesada porque simplemente era un soldado del ejército, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que actúan solamente por obediencia. De manera que él lo que nos va a narrar son episodios que nosotros no entendemos desde este territorio, cosas que ocurrieron y que nosotros vivimos pero no la entendimos. Le damos la bienvenida y quiero primero agradecer a su esposa Milagros y a mi querida amiga de toda la vida, Guillermina Nadal, que nos va a asistir como traductora de nuestro invitado. Le damos las gracias a Milagros y a Guillermina por ayudarnos en este proceso. El día 24 de abril de 1965, a través de una alocución de radio de un partido, el Partido Revolucionario Dominicano, se hace una arenga para llamar al levantamiento en contra del gobierno que en ese momento gobernaba, que era el triunvirato. En ese momento, el triunvirato estaba gobernando desde 1963, fecha en que derrocaron el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. La consigna de ese movimiento fue retorno de Bosch al poder y de la constitucionalidad. ¿Qué ocurrió? Que parece ser que el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Departamento de Estado, entendió que la división de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, el control de comandos de izquierda que dirigieron el movimiento desde dentro constituían un peligro para el área, para la zona del Caribe, ya que perfectamente pudo incursionar el gobierno de Cuba. Y tanto así que el presidente Johnson, cuando justificó la invasión, dijo que habían 50 dirigentes comunistas en el movimiento de la República Dominicana. También se llegó a decir, en ese momento el Che Guevara estaba perdido en Bolivia, y se llegó a decir que podía estar aquí en República Dominicana. Eso fue suficiente para que nosotros fuéramos ocupados. Sin embargo, uno de los misterios, vamos a comenzar después de que nuestro invitado nos dé algunos datos, vamos a comenzar cuál es la razón o cuál fue la razón por la que en tan poco tiempo desembarcaron tantos
Marín en la República Dominicana. Esa es la base de la conversación. Pero primero vamos a decir quién es nuestro invitado. Guillermina, yo quiero que le preguntes a nuestro amigo si realmente, de dónde él es, dónde él nació en Estados Unidos, en qué estado. Where were you born? In what state were you born in the United States? Michigan. Él nació en el estado de Michigan. En Michigan. ¿En qué año él entra a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ¿A qué edad, perdón? At what age did you join the Armed Forces of the United States? 17. In 1970. No, 17. I was 17. Él tenía 17 años. A los cuando se 17 unió al años. cuerpo. Bien. Antes de llegar a la República Dominicana, ¿en qué lugar él estuvo asignado? Before you came to the Dominican Republic, where had you been assigned? I've been in Korea, Estuvo en Corea, En Corea, Germany, en Alemania, and the state of Washington, en el estado de Washington, en el estado de Washington. and most of the time I was in the airborne at Fort Bragg, North Carolina. y la mayoría de las veces estaba en Fort Bragg, en el Fuerte Bragg, en la división de Airborne, Bien. Cuando él está en Corea, Carolina del Norte, perdón. ¿es en el 52 o después del 52? Was that in 52 or after 1952? It was in the 50s, 57, 58. 57, 58. Ya Eisenhower no estaba allá. Eisenhower was no longer there. Yes. He was still ¿Sabe? there. Bien. Sí, todavía estaba. ¿Qué pasó? Que en tan poco tiempo hubo un desembarco, no fue de 44,000, los datos reales son de 24,000 soldados. ¿Cómo es posible que apenas en 2 días haya podido desembarcar por San Isidro, por Jaina y por el Hotel Embajador tantos soldados norteamericanos, si ellos tenían algún aviso previo? What happened? How come there's a saying that there was a disembarkment of 44,000 men, where really the number was 24,000 men, but he wants to know how come it was so fast and that they came through San Because Isidro, Jaina, and That was our job. We packed everything up in 10 hours and we put them on the airplanes. eso era nuestro trabajo. Nosotros empaquetábamos a la gente en 24 horas y Cuando ellos- metíamos en el ¿Él avión. desembarca por dónde? Every minute in the United States from the Air Force Base next to Fort Bragg, Yes. a plane left every minute. Desde el Fort Bragg, cada minuto volaba un avión Bien. para La- este país. Sí, la pregunta es, ¿cuándo a él le dicen que está en República Dominicana o que va para la República So Dominicana? when are you told that you are going to the Dominican Republic? The 2 hours before I come. 2 horas antes de llegar. 2. 2 horas antes de venir. ¿Para dónde iban ellos? Where were you going? Where was I going? Yes. I went to San Isidro. Él fue a San Isidro. No. Cuando ellos llegan aquí, ellos no salieron para acá. ¿Para dónde ellos iban? ¿Para Vietnam o para otra base? When you were coming, you weren't coming here. Were you going to Vietnam or to another base? No, I was at Fort Bragg. I was coming here. I knew I was coming here. De- We all knew we was coming Él here. estaba en Fort Bragg. Él sabía que ¿Estaba venía para dónde? acá, en Fort Bragg. ¿Dónde en es el eso? Fuerte Bragg. Where is that? North Carolina. North Carolina. Carolina En del Carolina. Norte. Sí, son 2 días Y él perfectamente. sabía perfectamente Que venían venía para acá. Todos sabían que venían Bien. para acá. Bien, ¿qué rango él tenía? And what was your rank? Sergeant. Él era sargento. ¿En qué área él se manejaba? ¿Comunicaciones, electricidad? ¿En What qué was área? your area? Communications, electricity, Communications. comunicaciones. Ok. ¿Cuándo él conoce a Bruce Palmer? When did you meet Bruce Palmer? I worked in the American Embassy. I had a phone that I pick it up and I talk to the White House, and he come there twice or 3 Él times. trabajaba en la embajada americana, él cogió un teléfono, habló con él 2 veces y después lo conoció. Cuando llegan aquí, comienzan a trabajar en lo que hoy es el Hotel Jaragua y Holiday Inn. When you came to the Dominican Republic, where did you start working? To Jaragua or Holiday No, Inn? I worked
There was a schoolhouse next to the palace. You know what the palace was? Yes. Trujillo's house. Yes. There was a school there, right? Que había un palacio al lado de la casa de Trujillo. Sí, en la embajada. There was the a school embassy. in the palace and then the embassy. sí. Well, we moved into the schoolhouse. Ellos se mudaron a la escuela Él, Sí. que estaba ahí. sí, él estaba en la casa de Trujillo al lado de la embajada de Estados Unidos. Yes. Bien. The school had helicopters in front. They had special forces La there. escuela tenía helicópteros delante y tenía fuerzas especiales. Bien. They had the special forces there. There was very few special forces. Había pocas fuerzas They, especiales, pero había. they interviewed prisoners. That was their job. Y el trabajo de ellos era entrevistar a prisioneros. Bien. Yo recuerdo I recall que en el Hotel Jaragua, en la parte de la Avenida that in the Independencia, Hotel Jaragua on Independence Avenue, se formaban las tropas y Bruce Palmer por la mañana the era el troops would comandante. form, and Bruce Palmer was the commanding officer. But he wasn't there. Pero él no estaba ahí. Bruce Palmer didn't stay here very long. Bruce Palmer no se quedó aquí mucho tiempo. No, ese es el otro tema. Después de llegar la tropa con Bruce Palmer, ¿cuántos días después se forma la Fuerza Interamericana de Paz con el brasileño Panasco Alvim de jefe? After Bruce Palmer came and ¿Cuántos días? formed with the forces, after Bruce Palmer came and the forces were formed, how long was it before the Inter-American Peace Group was? And they started coming like just as soon as John Barlow Martin made a deal with Camaño. Tan pronto como John Barlow Martin Sí. hizo su acuerdo con Camaño. Bien. And cosa. then the first ones that come were from Costa Rica. Y los primeros en llegar eran de Costa Rica. Bien. And then they come from, most of the people that come here were from Brazil. Pero la mayoría que vinieron fueron de Brasil. Bien. Guillermina, pregúntale si es cierto que a Bruce Palmer tiene que irse pronto porque su esposa parece que tenía una enfermedad, él tiene que... Y viene el sustituto, que es el que está más tiempo, del subjefe de eso. Was it true that Bruce Palmer stayed not very long because his wife was very ill and he had to leave? And then somebody else came? No. When the 82nd Airborne left, Bruce Palmer left. No, cuando la 82 Airborne, la unidad. Sí, que se la llama unidad 82 transportada. así, sí, él se fue con ellos. Bruce Palmer here wasn't here. I would say he wasn't here more than a month, but I could be wrong. But he was here ¿Quién lo very. sustituye? Yo diría que Bruce Palmer no tuvo aquí más de un mes. Exacto, ¿quién lo Who sustituye? substitutes him? He had the chief of staff. He was a Su jefe one-star de general. Estado, que era un general de una estrella. His name was Linville. Su nombre era Linville. Ese general fue el que ejecutó el acuerdo con Camaño y con Wessing. Was that the general that implemented the agreement between Wessing and Camaño? No, I don't know that part. Yo no conozco esa parte. Sí, que si en algún momento él vio a Camaño tomar un helicóptero desde la base de ellos. Did you ever see Camaño taking a helicopter from your base From the Jaragua Hotel. del Jaragua? Que lo llevaron al aeropuerto para irse al... I wouldn't bet my life on it because I didn't know him. Que But él- he looked like him. They landed a helicopter in the parking lot. And the first time they ever landed a helicopter there, in the time I was there. And then there was about 4 cars that come from real fast through the pipe. And they got out and we was all there because our office was there. Okay. And the people inside wanted us to leave, and we said, we're not leaving because that's where we work, and we got no place to go. Okay. Que él no lo puede asegurar, pero que sí, hubo un helicóptero que bajó, que se veía una persona que parecía ser Camaño,
que ellos estaban cerca, que les pidieron que se fueran y entonces ellos le dijeron no nos vamos a ir porque aquí es donde Que si trabajamos. él no vio algún movimiento de que esa salida fue voluntaria o vio que era en condición de prisionero. Could you say that you saw some type of movement that he was taken as a prisoner or did he leave voluntarily? No, he left volunteer. But they did not shake hands. Nobody shook hands with him. Dice, se fue voluntariamente, pero nadie le dio la mano. Muy bien, nadie lo despidió. Nobody Bien, la otra farewell. cosa. He had about, I would say that he had about 3 cars that come through, and he had a lot of people with him, but only 3 got on the Dice helicopter. que llegaron varios carros, él tenía mucha gente con Sí. él, pero que solamente 3 abordaron el helicóptero. Sí, que si ellos traían efectos personales o si el ejército de Estados Unidos le entregó algo para que se llevara. Were they bringing personal effects or did the United States Army give them something to They take? weren't carrying nothing. No llevaban nada. Y no le entregaron nada. And they were delivered nothing. They got a suitcase, and the people from inside, one of them said, "There's $5 million in the suitcase." Llevaban No, I couldn't, you know. una maleta Sí. y la gente de adentro decía que en la maleta habían 5 Había millones de dólares. Bien, pero de eso decían. It is hearsay. That was somebody from the OAS said that. Alguien But, de la OEA dijo eso. Bien, but he was pregunta. given a. Suitcase. Después Pero sí se le entregó vieron la la maleta. So I- le entregaron la maleta. I assume it was money because they said he was headed for England. Él presume que era dinero porque él, Él iba para estaba Inglaterra. dirigido para Inglaterra. Bien, Guillermina, después que despega ese helicóptero, cuando nuestro amigo se va de República Dominicana como miembro de las Fuerzas Armadas, After that event took place and they left, when do you leave the American Embassy? ¿cuánto tiempo más está en República Dominicana? Well, how long did you stay in the Dominican Republic after I that? stayed until June of '66. Él se quedó hasta junio de Del Que 1966. si él sabe lo que es el MAG, Militar Assistance, no sé qué cosa, si lo que es el MAGG, Do you know what MAG is? MAAG, Military and Advisory Assistance, something. así se llamaba el grupo que se quedó un año más después que se van las tropas. Un Each grupo- area had their own. That is the name that was given to the group that stayed after the troops left. MAG. Yeah, I believe that. ¿Dónde él se hospedaba después de ese But año? I did not go in the OAS very often because they didn't like anybody in there. Yeah. Yo no iba muy a menudo a la OEA porque a ellos no les gustaba que uno entrara ahí. ¿Dónde él se hospedaba? Where did you stay? I slept in the old Horagua Hotel. En el viejo Jaragua. En el viejo Jara, ¿en el anexo o en el In hotel? the annex or in the No, the hotel? OAS was in the annex. No, que en el anexo estaba la OEA y él estaba en el anexo. Él se queda en el ahí hotel. hasta que el gobierno de García Godoy entrega al gobierno de Balaguer o él se va antes. Did you stay until Garcia Godoy delivers the government to Balaguer or did you leave before? No, I left before. No, I was here when Balaguer was. Sworn in. Él estaba aquí cuando Balaguer fue juramentado. Tomado posesión. Sí. Bien, cuando el general que sustituyó a Palmer se va, The general that they replaced Palmer, when did he leave? He left after me. He was a Brazilian 3-star general. Él se fue después que él y él era un general de 3 estrellas. He was Brasileño. He was from Brazil. bien. Una pregunta. I have a él, question. ¿Cuándo él se casa con una dominicana? When did you get married to a Dominican? That's personal. Eso es personal. Ya esto es personal. Que si él tenía una idea de que no eran 42,000, sino 24,000 militares. Do you have an idea that there were no 44,000 military, but 24,000?
there was close to 50,000. Había casi 50,000. Ya. Otra cosa, que si la tropa, no él, no, si la tropa y sus compañeros sabían que la secretaria del general, tanto de Bruce Palmer como de el que lo sustituyó, era hermana del presidente que habían derrocado, Donald Reed. Do you Annie know Reid. that the sister, the secretary of Bruce Palmer, and then the secretary of the general that replaced him, was a sister of the person that they had ousted, Annie Reid? No, I didn't know that. No sabía eso. Ok. Otra cosa, que si él conoció a William Tappert Bennett, el que era embajador en ese momento. Did you meet William Tappert Bennett, the ambassador at that moment? When I worked in the embassy, my telephone was from here to that window from the ambassador. He never closed the door. He had red hair, the reddest hair I ever seen. Él dice que donde él estaba trabajando, el teléfono de él estaba como de aquí a aquella puerta, Ay. de tan cerca que ellos hablaban todo el tiempo, que él tenía la puerta siempre abierta y que era un hombre que tenía el pelo rojizo, el pelo más rojizo que él ha visto. Que si él tenía conocimiento, aunque él no estuviera, de que las tropas hicieron aquí operativos de guerra en la parte alta de la ciudad. Did you have any O si fueron idea dominicanos. that the troops, American troops, had warfare activities in the high areas of the city? The only thing I knew about the Americans was they were down past the Hirago Hotel, and they had the rebels, like they were all around the rebels. The rebels couldn't go any place. Que lo único que él sabe es que las tropas que él sabía ya habían pasado el Hotel Jaragua y que estaban completamente rodeados los rebeldes. Que si le daban apoyo a las fuerzas dominicanas. Did you give support to Dominican forces? Bien. It was a known fact that the rebels weren't going to win. Se sabía que los rebeldes no iban Everybody a ganar. knew the Todo rebels. el mundo sabía. Nosotros sabíamos, conocimos al comandante de los tanques de los Estados Unidos We y met lo the entrevistamos. commander of the tanks of the United States and Que we si él lo interviewed conoció. him. Did you meet him? No. Estaba en la autopista 30 de Mayo. He was in the highway, 30 de Mayo. Bien, no lo conoció. You didn't meet him. That when I seen the tanks, they were all parked out behind the Ambassador Hotel. Que todos los tanques generalmente estaban parqueados detrás del Hotel Embajador. No, ahí habían unos tanques, pero la base estaba, mira, donde está la Casa de España hoy. Okay. There were a lot of tanks there behind the Hotel Embajador, but the real camp for the tanks was in the area where the club is today, the Casa España Club. Que si él vio, I never paid No lo any vio. attention to that. I didn't know anything about tanks. bien, Yo nunca a le veces puse él atención contesta a con la eso. cabeza, sí o no. Yo nunca le puse atención a eso, yo no Sí. conocía de Que si él tanques. vio la evacuación de norteamericanos desde el campo de polo del embajador al Boxer. Did you ever see the evacuation of Americans from the polo camp in the Embajador to the Boxer? No. No. Bien, porque eso fue antes del 28. When I was in the American Embassy, the only Americans I seen was the Peace Corps. You know what the Peace Yes, Corps of was? course. The girls, they all, I never seen no boys, but there was girls in there, and they were kept back. They slept there. But I seen them once or twice, but they were all girls, and I don't know how many there was of them. Cuando estaba en la embajada americana, lo único que él vio fue un personal del cuerpo de paz, que todas eran mujeres, no había hombres, y él conversó con ella 2 o 3 veces. Y él mira, que si él presenció, asistió o le contaron el apoyo que dio Did you el see ejército. or were you told about?
en la operación de El Matún de Santiago. The operation of the Hotel Matum in Santiago? Pardon? Did you see or were told about the operation that took place at the Hotel Matum in Santiago? We heard about they had some kind of a deal in Santiago, but I didn't know anything about it. ¿Cuál- Él escuchó que hubo Sí, algo pero- en Santiago, pero sí. que no sabe. But que we si él were, era un oficial de oficina o era un oficial de actividad militar. Were you a desk officer or were you assigned to specific activities? I was just a worker, but I had a secret clearance, and I worked in the palace, in the switchboard. I worked in the American Embassy, then I went to the Jaragua Hotel, and I put in the telephones for the OAS. Él trabajaba como un trabajador. Técnico, bien. Él estuvo en como técnico del panel de comunicaciones. En comunicaciones, electricidad y esas cosas. Y que él fue que instaló a la OEA el sistema de comunicaciones también. Él tenía una clasificación secreta. Bien, que él recuerde cuál fue el enfrentamiento más significativo entre tropas dominicanas rebeldes y el ejército y las fuerzas de Estados Unidos. Que él recuerde, To your- esté o no esté participando él. To your recollection, whether or not you participated, what was the greatest clash you saw between rebels and the United States forces? It was on George Washington Avenue, and the rebels were coming. They were coming down towards the Jaragua Hotel, shooting. You know, they were bouncing bullets off our building. And Ellos estaban en la avenida George Washington y ellos venían tirando. Sí. Nos alcanzaron unas cuantas ráfagas al Hotel Jaragua. Bien. ¿Qué recuerdo agradable y qué recuerdo desagradable él puede, en su mente, después de 56 años, de esa estadía que tuvo aquí como miembro obligado del ejército de los Estados Unidos? After 56 years of being here, what pleasant and unpleasant recollection do you have of your De ese time tiempo. here, of that time? It's nice here. I mean, it's not like living in the United States. This is like a third world country. This is like living in the United States in the 40s when I was a kid. Esto no es como vivir en los Estados Unidos. Este es un país de tercer mundo. Esto es como vivir en los Estados Unidos en los años 40. Bien. The worst thing I hate about this country is the dishonesty in the governments. That I think every government they just stole the money from everybody. Que lo que él más detesta es la deshonestidad y que los gobiernos han robado todo a todo el mundo. Yo creo que el estar porque a él no le preguntaron para llegar aquí, a él le ordenaron. Él no toma decisión, él era un soldado. Since you were not here of your own volition, you were ordered here. So, Si la tropa él notaba que estaban conscientes de que ellos venían a rodear unos rebeldes para obligarlos a negociar sencillamente, y que lo otro fueron cosas que no tenían mucha importancia, pero que el objetivo fue rodear el movimiento rebelde, no eliminarlo, pero rodearlo y limitarlo, que no se expanda, que si ellos sabían were que the esa era su troops función. coming here with you have the knowledge that they were coming here with a specific objective of rounding all the rebels and to be able to negotiate with them, not to do away with them, but to negotiate What with them. we were told, basically, that
that the rebels were full of Cubans, communists. Que a lo que nosotros nos dijeron es que los rebeldes estaban llenos de cubanos Sí. comunistas. Sí. Pues eso. When I worked there, I escorted John Barlow Martin back to the embassy house, you know, because he couldn't see at night. When I got off work, he was always there around there, and then I'd take him back there. And he told me when you talked to Camano, he said there was 5 Cubans for every Dominican there. ¿Y Dice John que Barlow cuando- Martin estaba aquí? Was John Barlow Martin here? And Yeah, sí, él estaba he aquí was the one that cuando negotiated with Camano. cuando yo fui y hablé con él, él me dijo que por cada dominicano había 5 cubanos y él fue que hizo la negociación con Camaño. Ah, ya. Bien. Yo quisiera pedirle I una would like to postdata, ask you una something nota, else. 2 cosas. ¿Qué coincidencia ocurrió que un familiar suyo estaba aquí en Santo Domingo y era miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Que sí es cierto que un hermano suyo estaba aquí De él. en la tropa. Sí, de He él. wants to know if it's true that there was a coincidence that one of your brothers was here with the troops. He got shot. Sí, dead. Lo hirieron, Lo hirieron. Lo pero hirieron. en combate. In combat. Oh, yeah. Sí. Bien. Pero ¿por qué 2 hermanos? Si lo hicieron, Ask him if he ever did he know about the gun on top of the Molina. The what? The where they kept the rice. They had 105 guns on the top of the Molino. Que si tú conoces que en los altos del molino habían sí, de eso vamos a hablar ahora. Armas, sí. Sí, no, armas no, al francotirador. francotiradores, sí. My brother had a gun up there. He shot anybody who come down the river. Su hermano tenía un rifle allá arriba y ¿Su todo hermano el que- estaba ahí? Todo el que pasaba el If you río, come él down the tenía que river- tirar. If you got come down the river, you died. Si bajabas al río, estabas muerto. No, porque él le tiraba a los que estaban en el Conde, porque eso tenía visión con la calle del Conde. He had direct vision with the El Conde Street. Sí. Pero que él dice que todo Pero el que esa pasaba el persona, río, él perdóname, le tiraba. él sabe que esa persona después se dio a conocer y se sabía su nombre, But you todos know los that datos de ese person, franco. Pero ese no era el he hermano de came él. to be known and everybody knew their data, but that was not your brother. No. Well, I didn't meet my brother here for after he'd done all this stuff, you know. My first sergeant and my brother were best friends. I don't know why, you know, because I was in the Signal Corps and he was in the 82nd Airborne, but they were friends. I don't know if they would. So you didn't see your brother here? I seen them, oh yeah. We went one day at Carrymar. You know what the Carrymar is? Carimar? Down the restaurant down on George Washington. El There was restaurante que estaba en Carimar. la... ¿Qué dice? Carimar, había un restaurante que Sí, se llamaba el Carimar. Carimar era un restaurante que Sí, ellos que comían de ellos noche. se veían Sí, de ahí que noche comían. ahí. Well, that's Pero a- que el sargento de él también era el That's a- que más conocía a su hermano. Que si era una coincidencia que su hermano estuviera o fue que ellos pidieron estar juntos. Was it a coincidence that your brother came or did you ask to be sent here together? No, my brother come on the first plane. No, su hermano llegó en el primer avión. Su hermano. Llegó en el primer avión. Ah, porque hubo muchos que vinieron por vía aérea. ¿no Because fue? there were a lot of people that came by air. Everybody. Todo el mundo. Y por Jaina vinieron en The only barco. ones that didn't- Yeah, but a lot of people disembarked by Jaina. I went from Haina when I left. But when we come Me here, fui por Jaina, pero Ah. cuando llegué fue when en we avión. come here, Ah, que we llegaron come a- by air. Oh, ya. Bien. When your brother went to take the rice with the oil and No, they he didn't shot go him, with the oil. And the preacher No, tied he him. didn't go with the Oya. That's before the Oya come. ¿Qué They dice? were- Dice ella que cuando su hermano llegó al molino de arroz y se llevó y dice, no fue así. So tell us how. The people down there in the rebel zone were starving.
They didn't have no food. La gente en la zona rebelde se estaba muriendo de hambre, no tenían comida. So the 82nd Airborne took trucks and they Yeah. went to a place and got the Yeah. rice, beans, and sugar, and they delivered it. One night, he got knocked off the truck and they left him.